ICDF, Iglesia Cristiana Despertar en la Fe para las Naciones, te invita a participar, escuchar y recibir un poderoso mensaje desde el corazón de Dios, de salvación, sanidad, liberación, unidad familiar y prosperidad a través del apóstol, capellán, presidente del ministerio, Luis Pascual. Gloria a Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 14, de la palabra del Señor. Hoy es un día maravilloso y un día especial de Santa Cena. Y dice la palabra del Señor: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén. Palabra del Señor. Y aquí podemos ver la noche antes de ser entregado el Señor. Los reunió a los discípulos. Los discípulos prepararon la mesa, prepararon en el aposento alto ese momento especial por la cual el Señor iba a participar con sus discípulos. Y hay tres elementos muy importantes que el Señor usó, que lo primero fue el pan representando el cuerpo de Cristo, el vino, o sea, el fruto de la vid, que representa la sangre de Jesús, pero también había otro elemento importante, que era la mesa. Y todos se sentaron alrededor de la mesa, donde todos pudieron participar del vino y del pan. Entonces, y el Señor dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: toma esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid
hasta que el reino de Dios venga. O sea, de que ese era el último momento en la cual el Señor iba a participar, ¿no?, del vino con sus discípulos, con los que estaba alrededor de él. Y acá nosotros vemos que la Santa Cena, la institución de la Santa Cena, es la comunión, ¿no? Esa común unión que tenía el Señor con los discípulos, y esa es la común unión que nosotros debemos tener entre nuestros hermanos. Entonces, y el Señor les enseñó y les dijo que era, ¿no?, el último momento, era la última vez que Él iba a participar. Pero sí nos dejó esa enseñanza a nosotros para que nosotros como cuerpo de Cristo participemos de la Santa Cena. Y en Primera de Corintios nosotros podemos ver 11:23, donde el apóstol Pablo le enseñaba a los hermanos que estaban en Corintio sobre la Santa Cena, y ahí dice que la podemos beber todas las veces que nosotros querramos, siempre y cuando recordemos, ¿no?, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ahora, el Señor mayormente quería enseñarle a los apóstoles, y ellos nos enseñan a nosotros a través de la Escritura que debemos participar de la Santa Cena. Bueno, quizá para muchos no es muy importante, quizá algunos por ahí creen que solamente toman un poquito de vino o comen un pedacito de pan, pero acá la palabra del Señor nos enseña que debemos, ¿no?, conmemorar la muerte y la resurrección de Jesucristo, el triunfo que Él venció en la cruz del Calvario, venció a la misma muerte. Y nosotros encontramos que el pan es el cuerpo de Cristo. Jesús entregó su cuerpo fue molido, dice, por nuestros pecados. Entonces le golpearon, lo espieron, lo lastimaron, y no solamente su cuerpo, sino también su sangre que derramó, la sangre del Señor por la cual tiene poder. Esa sangre todavía tiene poder. Entonces la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz, esa sangre es la que sigue limpiando nuestro corazón, es la que sigue limpiando nuestra vestidura. La sangre de Jesucristo tiene poder. Entonces esa sangre que fue derramada no ha sido en vano. Por eso que el Señor usó estos dos elementos, el pan y el fruto de la vid, para que nosotros participemos. Así que cuando nosotros comemos del pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Porque dijo el Señor, aquel que come de mí tendrá vida, y aquel que bebe de mí. O sea que al participar del vino, estamos bebiendo de la sangre de Jesucristo. O sea, de que tiene un poder espiritual en nuestras vidas. Entonces, nosotros vemos a través de la palabra del Señor del antiguo pacto, y el Señor habla de que al tomar el vino, porque Él dice, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
O sea, esa sangre que el Señor derramó fue por nosotros. Y comenzó un nuevo pacto. Ahora, la palabra del Señor nos habla sobre las dispensaciones bíblicas y cómo Dios planificó esa salvación tan grande para nosotros. Y encontramos en las dispensaciones bíblicas 7 tiempos. El primer tiempo fue el de la inocencia, donde Adán y Eva no conocían pecado, no conocían maldad, no había maldad en ellos, no había pensamientos malos, solamente servían a Dios. Era el tiempo de la inocencia. Cada tiempo empezó con un pacto y terminó con una crisis. Entonces, en la época de la inocencia empezó con la creación. O sea, Dios creó la tierra, creó todo, y creó al hombre y a la mujer, y los puso en el Edén para que disfrutasen de todo lo que Él había creado. Comenzó con un pacto. Ese nuevo pacto es de que Dios le dio el libre albedrío al hombre y a la mujer para que pudieran disfrutar de esta tierra, que pudieran decidir por voluntad propia adorarle a Dios y recibir sus bendiciones. Ahora bien, luego viene el segundo tiempo, porque el tiempo de la inocencia comenzó con ese pacto tan maravilloso para el hombre que terminó con la expulsión de Adán y Eva del Edén, del huerto del Edén, de ese lugar tan maravilloso, por causa de la desobediencia. Entonces Dios los expulsa, termina con una crisis. Ese tiempo termina con esa crisis. Y así, luego viene el segundo tiempo, que es de la conciencia. O sea, empieza de Adán hasta Noé, el tiempo de la conciencia. O sea, ya estaban conscientes, porque cuando ellos desobedecen, su conciencia se abre, su entendimiento se abre, y ellos entienden y comprenden que estaban desnudos. O sea, y empiezan a conocer el bien y el mal. Era el tiempo de la conciencia. Luego viene el tercer tiempo, que es el gobierno humano, que empieza desde Noé hasta la Torre de Babel, porque la época de la conciencia termina con la crisis del diluvio, y luego viene el gobierno humano, que empieza de Noé hasta la Torre de Babel. O sea que Noé tiene un pacto con Dios, o sea que Dios pacta con Noé, es un nuevo pacto. Y ese tiempo del gobierno humano termina con la Torre de Babel. El hombre, el ser humano, quiso gobernar en la tierra, quiso llegar a alcanzar a Dios, se propusieron, porque todos hablaban un mismo lenguaje, y se propusieron de edificar la Torre de Babel. Y comenzaron a edificar y a edificar y a edificar. Y Dios los vio, Dios los miró y vio la unidad. Y esto es algo que nosotros podemos ver, que cuando el pueblo de Dios se une, cuando hay esa comunión entre el pueblo de Dios crece y ocurren milagros, sanidades y prodigios. Ahora, cuando el hombre en el gobierno humano quisieron gobernar, entonces comienzan a edificar la Torre de Babel. Se pusieron de acuerdo, todos hablaban el mismo lenguaje, todos hablaban el mismo idioma, y Dios comenzó a ver que comenzaron a edificar. Entonces Dios, ¿qué hizo? Tuvo que traer la confusión. Ese pacto termina con una crisis, que fue la confusión de lengua. ¿Qué hizo el Señor? Les cambió el lenguaje. Y cuando cada uno empezó a hablar en otro idioma, ahí
ya no se pudieron entender. Uno le pedía ladrillo y el otro le traía mezcla. Y el que le pedía mezcla le traía ladrillo. O sea, no se entendían por qué Dios trae la confusión en el hombre a través de diferentes idiomas. Por eso que tenemos muchas clases de idiomas, en la cual a veces necesitamos que alguien nos traduzca cuando no entendemos ese idioma. Entonces, y ahí termina ese tiempo. Luego viene el tiempo de la promesa, sería el cuarto tiempo, que comienza con un pacto con Abraham, el pacto abrámico. Dios hace un pacto con Abraham. Ahí comienza ese tiempo y termina el tiempo de la promesa y viene el tiempo de la ley, que empieza con Moisés, cuando el Señor entrega las tablas, los 10 mandamientos a Moisés, y Moisés viene, desciende del monte y se encuentra con que el pueblo estaba adorando a otro Dios. Habían hecho un Dios de oro, un becerro, donde ellos estaban adorándole. Y en ese tiempo comienza la ley. Y la ley fue creada para poder, o sea, justificar al hombre, pero no tuvo efecto. Entonces, cuando se encuentra que esos hombres estaban adorando a otro dios ajeno, dioses ajenos, en ese momento mueren 3.000 personas. O sea, por la desobediencia, porque habían desobedecido y no habían esperado en que Moisés viniera y descendiera del monte. Él trajo la ley. A partir de ese momento comenzó la ley. La ley lo único que hizo fue condenar, porque la ley no pudo salvar al hombre, sino que la ley lo que hacía era condenar al hombre, al ser humano, al desobediente. Entonces, y tuvo por muchos años la ley. Los hombres pensaban que la ley era buena, y sí, fue dada con un propósito de hacerlo bueno, pero el hombre comenzó a idolatrar a la ley y comenzó a utilizar la ley para condenar, para juzgar. O sea, comenzó a usar la ley para matar a las personas. No la utilizaron realmente como Dios quería que se utilizara, para que el hombre pudiera tener mandamientos y pudiera ser guiado hacia lo bueno. Entonces, los mismos que creían en la ley comenzaron a crear leyes humanas. Entonces, solamente comenzaron a manejarse y a regirse por tradiciones, empezaron a mezclarla con tradiciones. Por eso es que la ley, por muchos años que estuvo la ley, no pudo salvar a nadie. Nadie podía cumplir la ley. Entonces, tenía que venir alguien, era Jesús, el segundo Adán. Tenía que venir a morir, a dar su vida a alguien que no tuviera pecado. Por eso que el Señor, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre, nació a través de una mujer y creció como todo ser humano. Creció de un niño y luego un adolescente y joven, hasta que pudo ejercer su ministerio y también cumplir con la voluntad del Padre, que era salvarnos, que era redimirnos. Entonces encontramos al Señor, que solamente el Señor era el que podía vencer a Satanás. Solamente era el Señor quien podía derrotar las fuerzas del mal.
Y encontramos a través de la palabra esta revelación maravillosa. Y sabemos que el diablo que planeaba crucificar al Señor, planeaba matar al Señor Jesús, él no podía entender la revelación de Dios. Entonces, la revelación de Dios no la pudo entender, porque si él hubiera sabido que la muerte del Señor lo iba a vencer y lo iba a derrotar, él no hubiera permitido que el Señor pasara lo que tuvo que pasar, que dio su vida, su cuerpo fue molido, fue azotado, e inclusive derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces el diablo se burlaba y el diablo se reía y el diablo festejaba cuando el Señor lo azotaban, cuando el Señor lo golpeaban, cuando el Señor lo espían, cuando comenzaron a clavar sus manos y sus pies en la cruz. El diablo disfrutaba, el diablo decía, ya está vencido. Ahora, lo que él no sabía, que es lo que sabía el Señor, justamente, que su cuerpo al ser molido y su sangre al ser derramada, esa sangre era la que traía la salvación a nuestra vida. Porque si no, podríamos decir que su muerte fue en vano. Pero su muerte no fue en vano. El Señor sabía. Y en su cruz cargó todas nuestras enfermedades. En su cruz cargó todas nuestras dolencias. En su cuerpo, perdón. Estando en la cruz, cargó. Él, siendo una persona santa, siendo una persona buena, siendo una persona correcta, Él tomó nuestro lugar. Por eso murió en la cruz del Calvario, junto con los malhechores, junto con aquellos que fueron crucificados al lado del Señor, que fueron dos ladrones en la cual estaban muriendo y estaban siendo crucificados porque eran malhechores. Y el Señor, sin ser malhechor, se hizo malhechor por nosotros. Y el Señor, estando sano, cargó en su cuerpo nuestras enfermedades. Qué maravilloso, qué poder, porque Él por nosotros fue crucificado, en la cual tendríamos que ser nosotros crucificados. Sin embargo, el Señor cargó todo lo malo de nosotros sobre su cuerpo. Y aún siendo rico, se hizo pobre por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Por eso que decimos que la sangre de Jesús sigue vigente, la sangre de Jesús sigue teniendo poder, la sangre de Jesús es poderosa, no hay enfermedad, no hay ninguna condenación que pueda venir a nuestras vidas, porque la sangre de Jesús es la que nos justifica, la sangre del Señor es la que nos defiende, la sangre del Señor es la que nos limpia, la sangre de Jesús es la que nos sana. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que no hay enfermedad que pueda prevalecer contra nosotros, porque somos hijos de Dios, hemos sido comprados
por Jesucristo. La muerte de Jesús no es en vano. Por eso que muchas veces hay cristianos que hacen la muerte de Jesús en vano. ¿Por qué? Porque siguen enfermos, no creen que el Señor cargó nuestras enfermedades en su cuerpo. Hay personas que siguen todavía creyendo en que no tienen sanidad, pero el Señor ya nos sanó. El Señor ya nos sanó porque Isaías dice, por su llaga fuimos, y está hablando en tiempo pasado, ya fuimos curados por el Señor, ya fuimos sanados. Por eso es que cuando el Señor los reúne a los discípulos esa noche antes de ser entregado, fue ese el último momento en el cual tomó la Santa Cena con ellos, pero le dijo, hasta el día que venga su reino. Y pronto el Señor vendrá a buscarnos nuevamente y estaremos en la boda del Cordero. El Señor tomará con nosotros la Santa Cena, recordando esa comunión. Eso es lo que Dios quiere, que el pueblo de Dios tenga comunión, que el pueblo de Dios, que la iglesia de Jesucristo tenga comunión, que la iglesia del Señor. Por eso que para eso es la Santa Cena. ¿Y cuántos hay en el mundo que toman la cena del Señor? ¿Y cuántos hay que la toman indignamente? Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, le dice que hay que examinarse a sí mismo para participar de la cena. ¿Cuánto hay que se van de las iglesias, ministros, siervos? ¿Cuánto hay que se alejan de la iglesia sin motivo? ¿Cuánto hay que se alejan de la casa de Dios y pierden esa comunión? Y quizá van de iglesia en iglesia, haciéndose los pastores, los ministros, los siervos, pero no teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. Y es lo que el Señor recalca, es lo que el Señor enseña, tener esa comunión. Por eso el Señor participó de la cena. Pero hay algo que dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Por qué la mesa? Y es el elemento, el tercer elemento, la mesa. Porque el Señor sabía quién le iba a negar. El Señor sabía quién era el que lo iba a vender. El Señor ya sabía quién era el que lo iba a entregar. Sin embargo, también le dio la oportunidad. También le dio la oportunidad. Pero lo importante, ¿no? La mesa. Estaban los 12 sentados a la mesa con el Señor. Comieron del mismo pan y bebieron de la misma copa, en la cual el Señor le estaba enseñando que Él quería esa comunión entre hermanos. Pero Él sabía que había uno que, a pesar de participar de la cena y del pan, lo iba a entregar. Lo iba a entregar. Por eso de que la mesa es muy importante. Estar sentado a la mesa y a veces sabiendo que puede llegar a haber o hay un traidor. Pero el Señor también tomó la cena con él. Por eso de que en este tiempo de la gracia, el Señor está llamando también a esos traidores. El Señor está llamando también a aquellos que le han dado la espalda al Señor. Y le da la oportunidad en este tiempo de gracia. Porque gracia es un regalo inmerecido, que es la salvación. Y aún el Señor llama a esos que le han negado.
a esos que los han traicionado. A esas personas también el Señor le da la oportunidad en este tiempo. ¿Por qué? Porque este tiempo de la gracia va a terminar con una crisis que será la guerra del Armagedón. Pero antes que venga esa guerra, el Señor se llevará a su iglesia, a su pueblo. Dios se llevará a su pueblo, a su presencia. Y luego terminará este tiempo de gracia. Y mientras estemos en el tiempo de gracia, Dios todavía a muchos le está dando la oportunidad. Aquellos que se enojaron, aquellos que se alejaron, aquellos que no se sujetan, aquellos que no son obedientes, aquellos que quieren andar a su manera, aquellos que quieren ser más que los pastores, que los ministros, que aquellos que el Señor ha levantado. El Señor aún le está dando la oportunidad a que se arrepienten y se vuelvan a Él. Que se vuelvan al Señor. Mientras estemos en época de gracia, Dios le está dando la oportunidad. El Espíritu Santo de Dios es el que está obrando y el que está tocando los corazones y la vida. Por eso el Señor te está llamando y el Señor te está diciendo de que te acerques a Él y que no te olvides, que Él derramó su sangre y su cuerpo fue molido para salvarnos a cada uno de nosotros. Todavía está la oportunidad. Todavía es el tiempo. Todavía es la oportunidad para aquellos cristianos que se alejaron un día y no quieren saber nada con Dios, realmente puedan volver a sus pies, puedan acercarse a Él. No importa cuánto hayas pecado o cuál sea el pecado. Lo importante es congregar, estar en comunión, buscar de Él, participar de la cena, de los círculos sagrados, porque ahí es donde el Señor comienza a obrar en el pueblo. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios comienza a redarguir los corazones. El Espíritu Santo de Dios es el que da convicción de pecado. El Espíritu Santo de Dios es el que comienza a regenerar. Y cuando hablamos de regeneración, habla de un nuevo nacimiento. Hay muchos que han venido a los pies del Señor, lo han recibido, pero todavía no han nacido de nuevo. Y el Señor quiere que vuelvan a nacer. Nacer en el Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu, como el Señor le dijo a Nicodemo. Todavía la sangre de Jesús sigue vigente. Tiene poder para limpiarte, para lavarte, para restaurarte y para levantarte. Por eso de que este tiempo de gracia es un tiempo maravilloso. Luego vendrá el tiempo de la gran tribulación y luego vendrá el milenio. Es el último tiempo en donde estaremos, aquellos que hemos sido salvos, estaremos todos juntos con el Señor por 1000 años. Y ahí recordaremos todo lo que el Señor hizo por nosotros aquí en la tierra. Porque ese es el nuevo pacto en su sangre, que por vosotros y que por nosotros ha sido derramada. Qué maravilloso que es el poder del Señor. Todavía el Señor sigue sanando. Todavía el Señor sigue removiendo piedras. Así como esa piedra que obstaculizaba para que saliera Lázaro de esa tumba y fue removida y Lázaro salió. Todavía el Señor sigue removiendo piedra. Así como él que estaba sepultado y había una piedra que cerraba el sepulcro donde el Señor había sido puesto. Y había 2 guardias alrededor para que nadie
pudiera remover esa piedra. Sin embargo, los ángeles de Dios removieron esa puerta, esa piedra, y el Señor salió, porque el Señor resucitó con un cuerpo glorificado. Maravilloso es el nombre del Señor. Por eso que su muerte no fue en vano, su muerte poderosa, porque Él nos salvó, nos redimió, nos limpió, nos llamó, nos eligió. Por eso le damos gracias al Señor en este día maravilloso. En este día recordando la muerte y la resurrección del Señor, recordando el nuevo pacto. Ya no es más como el antiguo pacto, que en el antiguo pacto se entregaba un animal, un cordero, se sacrificaba un animal. Ya en el nuevo pacto no, porque el Señor dio su vida en lugar de ese cordero. Por eso que Juan el Bautista, cuando lo vio al Señor que fue a bautizarse, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor es el que quita el pecado del mundo. No hay hombre, no hay mujer, no hay nadie que pueda quitar el pecado, sino solamente Jesús. Se llama Jesús. El Cordero de Dios es el que quita el pecado de la humanidad. Cuando venimos a Él, lo recibimos, nos arrepentimos y nos llenamos de su poder y de su presencia. Por eso le damos gracias al Señor en este día. Y vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo para morir en la cruz y para traer este nuevo pacto. Tú lo planificaste, mi Dios. Tú lo planificaste con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Planificaron este tiempo maravilloso, planificaron la salvación para nuestra vida. Por eso te agradecemos y te damos gracias. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, reconocemos, Señor, pero también reconocemos y sabemos que por tu sangre hemos sido limpiados. Tú pagaste, Señor, nuestra deuda. Tú nos lavaste y nos compraste con tu sangre preciosa, Señor. Gracias te damos. Por eso estamos reunidos. Por eso, Señor, nos unimos en comunión para, Señor, recordar lo que tú has hecho. Tú venciste a la muerte, tú venciste la enfermedad, tú venciste la pobreza, tú venciste, Señor, y nos salvaste. Gracias te damos, Señor. No podíamos salvarnos por nosotros mismos. Tú nos has salvado. Tú, Señor, nos has sanado y tú nos has liberado. Gracias te damos, Señor, por tu poder y tu presencia. Señor, clamamos a ti, Padre, aún por aquellos, Señor, que se encuentran enfermos, que todavía no han entendido tu plan, que todavía, Señor, no han comprendido que tú eres un Dios de poder, que cumples tu promesa. Estamos en el nuevo pacto, Señor. Hay gente que no se quieren acercar a ti porque se encuentran, Señor, indignos. Señor, porque creen, Señor, o porque son pecadores, por eso no se acercan a ti. Pero tú estás llamando justamente, Señor, a los pecadores, a aquellos, Señor Dios, personas que necesitan ser sanadas, que necesitan ser salvadas. Tú, Señor, en este tiempo de gracia nos estás dando a todo el mundo la oportunidad para ser salvo. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos entendido, Señor, que tu muerte no ha sido en vano. Tu muerte, Señor, ha traído la victoria al ser humano, a aquel, Señor, que viene a tus pies, aquel que se acerca a ti con un corazón dispuesto, oh Dios de la gloria, con un corazón sincero, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque tú sigues sanando, tú sigues liberando, tú sigues restaurando, tú sigues, Señor, haciendo milagros extraordinarios. Gracias, Señor, porque tú no eres ningún curandero, ningún hombre, ningún brujo, ningún hechicero,
sincero, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, quien has vencido a la misma muerte. Por eso creemos, Señor, que tú nos has sanado, que tú nos has restaurado, que tú nos has renovado, que tú, Señor, tu poder no ha cambiado. Tu poder es el mismo, el de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, clamamos por los que están enfermos, por aquellos que necesitan acercarse a tus pies, Señor. Oh, clamamos por tu iglesia, Señor, por los que se han alejado, se han apartado. Señor, tú dejaste un mandamiento en tu palabra. Oh, Señor, que debemos congregar, Señor. Clamamos por los que no congregan. Clamamos por los que no congregan, Señor, por los que no miran a tus pies, porque creen que vendrán a perder el tiempo. Pero, Señor, esas personas están rechazándote, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, para que ellos entiendan, Señor, que no es, Señor, oh Dios de la gloria, solamente reunirnos, sino es, Señor, darte la gloria a ti, Señor. Oh, darte la gloria y saber, Señor, que lo que tú hiciste no ha sido en vano, Señor. No ha sido en vano, Señor. Oh, esa muerte, Señor, tú nos trajiste la victoria a través de tu muerte y esa resurrección. Por eso te adoramos, te bendecimos y te alabamos, Señor. Te glorificamos a ti, Señor. Por eso, Señor, que estamos en tu casa buscando de tu presencia. También clamamos por aquellos, Señor, que no pueden llegar a la iglesia porque quizá, Señor, están privados de la libertad, o porque quizá están enfermos, o están en una clínica, en un sanatorio, o están internados, no pueden movilizarse. Pero clamamos por ellos, Señor, porque quizás ellos tienen el anhelo de venir a tu casa. Clamamos por ellos, Señor, para que tú los levantes, Señor, los sanes, para que ellos puedan llegar a adorarte, a alabarte, a glorificarte y a darte a ti la gloria. A participar, Señor, de tu santa cena. Maravilloso, Señor. Oh, gloria. Y poder estar en comunión con tu pueblo, Señor. Por eso gracias te damos en el nombre